Aquí Rodolfo Sánchez de Property in the Web. Hoy vamos a hablar de la evolución histórica de las políticas y programas de vivienda en Venezuela, de 1928 a 2010. Vamos a escuchar la intro. Adelante. Property in the Web, Property in the Web, Property in the Web. I like it. Como dijimos en la introducción, esto que vamos a decir tiene como intención esbozar una cronología de las principales políticas y programas de vivienda implementados en Venezuela entre 1928 y 2010. Vamos a hacer una retrospectiva general que va a reconstruir la evolución histórica de los distintos énfasis y prioridades en materia habitacional que se observaron en este periodo, que abarca más de 8 décadas de muchos cambios, discontinuidades y cuyo balance en términos de resultados, registra avances, pero también retrocesos. Para facilitar este análisis que vamos a hacer, hemos dividido el lapso en dos grandes periodos, de 1928 a 1998 y luego de 1999 a 2010. Hoy abarcaremos el periodo de 1928 a 1948. Comenzamos con los programas de vivienda en Venezuela de 1928 a 1998. Los programas de vivienda en Venezuela, al igual que ocurre con el resto de los países de nuestra región, de Latinoamérica, han transcurrido por diversas generaciones, por llamarlas de alguna forma, en los cuales hay prioridades y orientaciones que perfilan no solo a las estrategias empleadas, sino también a la institucionalidad estatal, es decir, lo que el gobierno había establecido para enfrentar el problema de la vivienda, que siempre ha sido una necesidad humana, por supuesto. A tales efectos, entonces, vamos a reseñar de manera superficial, general, porque este es el primer video de varios que vamos a hacer, los más relevantes rasgos e hitos históricos de las principales políticas y programas de vivienda implementados en Venezuela desde la creación del Banco Obrero en 1928 hasta el año 1998. La institucionalidad estatal, ha tenido que irse adecuando en la medida en que el problema de la vivienda se ha ido incrementando en el tiempo. Por supuesto, mientras más personas hay en el país, pues más necesidad hay de darle vivienda a cada uno. La historia dice que la primera mención a la vivienda como un interés del Estado quedó plasmada en la Ley de Creación del Banco Obrero del 30 de junio de 1928, cuyo objetivo fue servir de, y abrimos comillas, agente promotor financiero del gobierno para facilitar a los obreros pobres la adquisición de casas de habitación baratas e higiénicas. El Banco Obrero, que tenía sede en Maracay y estaba adscrito inicialmente al Ministerio de Fomento, fue un organismo pionero en América Latina, que tuvo poca capacidad de incidencia durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, que gobernó entre 1908 y 1935. En 1936, el Banco Obrero muda su sede a Caracas y cambia de finalidad o de objetivo para convertirse en constructor de urbanizaciones, destacando entre esos proyectos las urbanizaciones Bellavista del año 1937 y Propatria de 1939 aquí en Caracas como sus primeras obras. En 1938 se crea la Dirección de Urbanismo del Distrito Federal, la cual elabora un plan, el Plan Monumental de Caracas 1939 o el Plan Rotival, el cual constituye, abrimos comillas de nuevo, el primer esfuerzo hecho en el país por enfrentar el futuro de las áreas urbanas bajo una perspectiva que iba más allá de la aplicación de simples lineamientos y la realización de inversiones ocasionales de carácter remedial. O sea que tenía un propósito más permanente que simplemente remediar o ponerle un pañito caliente a un problema como el de la vivienda. Este nuevo enfoque desarrollado por el presidente López Contreras tenía dos importantes áreas de trabajo. La primera estaba vinculada a la generación de empleos mediante la construcción de unidades habitacionales y la infraestructura en general.
y el segundo frente estaba vinculado a la lucha contra el paludismo, en el marco en el que las viviendas insalubres, bueno, eran una ayuda para la propagación de la enfermedad, tal como lo señala la Ley de Defensa contra el Paludismo, que se promulgó en julio de 1936. La importancia entonces de la salubridad, de la higiene, entre otros fundamentos de la política de López Contreras, se mantuvieron con el sucesor de él, que fue Isaías Medina Angarita. Expresiones de esta continuidad de la política que se había establecido son la experiencia de la reurbanización, el silencio de Caracas, que fue entre 1941 y 1944, y la creación del INOS, Instituto Nacional de Obras Sanitarias, cuya función, eso fue en 1943, su función era desarrollar y administrar los programas de alcantarillado y abastecimiento de agua. En noviembre de 1945 se funda la Comisión Nacional de Vialidad y en agosto de 1946 la Comisión Nacional de Urbanismo, con las cuales se inicia la elaboración de los planes reguladores de las principales ciudades del país: Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, San Cristóbal y Mérida, enfatizando en la ordenación de los ámbitos internos y los sistemas de comunicaciones. Con la creación de la Comisión Nacional de Urbanismo y su dirección técnica adscrita al Ministerio de Obras Públicas, entonces podemos afirmar que se institucionalizó la planificación urbana como función pública en el país. También en 1946 se inicia el programa de construcción de los acueductos rurales y se elabora el primer plan de vivienda del Banco Obrero entre el año 1946 y 1949. Y se elabora el primer plan de vivienda del Banco Obrero, entre cuyos objetivos se encontraban tres. Primero, la sustitución de los ranchos por viviendas salubres. Segundo, tomar como demanda en las grandes ciudades el 50% del crecimiento poblacional. Y tercero, distribuir la acción entre las 14 mayores ciudades del país. Y como meta más grande aún, la construcción de 4.000 viviendas por año. Paralelamente con esto se inició el programa de adquisición anticipada de suelo para el desarrollo urbano, cuyo incumplimiento, limitó la construcción de muchas viviendas en las principales ciudades del país desde los años 70 del siglo pasado. Esta situación fue una de las primeras lecciones no aprendidas en materia de vivienda. Con esto terminamos este primer capítulo, que vamos a dejar hasta el año 1948, el subperíodo 1928-1948. Por cierto, no se nos olvide recordar que si deseas aprender cómo vender cualquier bien o servicio desde tu casa mediante internet, haz clic en el enlace que vas a encontrar en la descripción de este video. Conocemos un sistema que te va a permitir hacer eso, y así el dinero va a trabajar para ti y no tú trabajar por el dinero. Hasta la próxima, seguiremos subiendo más. Este es el primero de algunos videos que vamos a hacer sobre este tema, que es bastante interesante y no hay tanto material en la red sobre él. Esperamos entonces vernos en el siguiente video. Chau, chau. Liberty in the web, liberty in the web, liberty in the web.